Hola. Comienzo riéndome porque la abogada Odalis Nájera me dice, yo veo que sus programas son bastante relajados, me dice. No, yo hay veces que vengo relajado, abogada. Hay veces que vengo súper relajado, hasta lúcido con los chistes, porque no sé contar los chistes. Hay veces que no me salen, Sí. que a nadie le dan gracia. Pero sí intento pasarla relajado. Justamente la maquillista de turno me decía, mire cómo anda usted ese teléfono, dice el vidrio que lo protejo, porque generalmente yo, Sí. cuando tengo una reacción así intensa, que no me gusta algo, lo que hago es hacerle al teléfono así. Sí. Y entonces lo que se me quiebra es el vidrio de protección. Y los extremos. Pero me decía, ya días no miro que hace esas cosas, dice. Bueno, le digo, cuando uno va aumentando en años, la experiencia le va haciendo cambiar muchas cosas y controlando mejor sus emociones. No, y eso es lo que me pasa a mí. Y hoy, a pesar que vengo desvelado, pues me siento sumamente relajado. ¿Qué tal? bueno. ¿Y usted? Usted no ha dormido nada, me contaba hace algunos segundos. Absolutamente nada, Renato. De hecho, Odalis Nájera, la abogada Odalis Nájera, magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Ya en unos minutos aquí, a mi lado derecho, Mario Rolando Díaz, también magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces me decía que no ha dormido mucho. sí, bueno, muy buenos días al pueblo hondureño, a ustedes, en cabina, a usted. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar en su gustado programa. Ciertamente no hemos dormido nada. A las 4:30 de la mañana le escribí a Andino y le Sí. decía, bueno, solamente voy y le iba a cambiarme, a medio arreglarme, le digo yo, para estar con ustedes. Y sin dormir absolutamente nada, porque si lo hacíamos, corríamos el riesgo de no estar aquí y cumplirle. Dos de los invitados, colegas suyos, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, electos, Sí. anoche se nos quedaron dormidos. Se nos Sí. quedaron dormidos. Bueno, y yo no sé si tendrán tiempo de llegar. Bueno, el abogado Mario Rolando Díaz está ingresando. Hola. ¿Ya le colocaron el micrófono? Buen día. Se lo vamos a colocar en este momento, Sí. sí. Entonces solo llegó a su casa. Solo llegué a mi casa a hacerme la limpieza de rigor y a cambiarme el traje. ¿Y a qué hora terminó la primera sesión entonces? 4 de la mañana, ¿verdad? 4 de la mañana. Casi a las 5. Casi a las 5, más bien. Hombre, Sí, casi fue a las intensa 5. entonces. Fue intensa, definitivamente que sí. Pero felizmente hemos, pienso yo, por el bien del país, contamos ya con una nueva Corte Suprema de Justicia. El pueblo hondureño merece tener buenas expectativas en la Corte Suprema y es el propósito que tenemos nosotros, ¿no? Claro, de claro. responderle a Honduras. Bueno, si la sesión terminó, o mejor dicho, ustedes se fueron a uno de los salones ya a instalar la primera sesión, ¿cómo a qué hora, abogado? Fue como a las 11:30. Como a las 11:30. Más o menos. Yo estaba diciendo, primero van a brindar, digo, van a cenar. No, o nada, no hubo nada, ni de brindis ni de cena. Nada. O sea que entraron a trabajar. A trabajar. A trabajar. Sí, fue un Sí. día bien devengado. Definitivamente. ¿Y cuánto gana un magistrado de la Corte Suprema No de tengo Justicia? idea. ¿No tengo ha preguntado, abogado? No he preguntado. He escuchado, pero no, realmente no sé. No he preguntado. Sí. No me he interesado por eso. Muy bien, En ¿y usted, absoluto. abogada? Pues fíjese que yo tampoco. Mi hija que le gusta mucho me dice, mami, ¿ya sabes cuánto vas a ganar? No, ni me lo digas, le digo yo, por favor. Que no deseo saberlo. No me he interesado, sinceramente. Si bien es cierto, el salario es bastante importante, pero más importante es el anhelo, la aspiración de darle al país lo mejor. Todo abogado y notario, usted lo decía, creo, en Sí. uno de sus programas, tiene la aspiración de llegar a ser magistrado de la Suprema, sobre todo cuando se ha ejercido carrera judicial durante varios años, como el caso de mi colega Mario y el de su servidora, que hemos Correcto. sido... Bueno, viene acompañada de su hija, la abogada Odalis Nájera, Sí. que ya es abogada Ya es abogada, Ya es abogada. sacando su maestría, sí, y está sacando su maestría. su maestría, sí. Sí, si me hace el honor de venir solo unos cuantos segundos, porque a mí me agrada ver jóvenes ya a temprana edad profesionales. Claro. Sí. Quiere decir que ha sido una señorita estudiosa, perseverante, que se ha quemado las pestañas. Sí, ¿verdad? Me imagino. Así que felicidades. ¿Está contenta? Claro que sí, contesta. Excelente, formidable. Sí, sí. Ok, gracias. Es la hija menor de la abogada Odalis Nájera.
Y bueno, ¿y por qué se tardó tanto esa sesión, primera sesión de pleno, Mario? Bueno, pero usted sabe que para empezar los abogados somos de mucha discusión. Sí. Y evidentemente por cualquier cosa discutimos porque esa es, digamos, parte de nuestro trabajo, nuestra labor. Y claro, en una primera reunión, aunque es de aproximación, pero también es de conocimiento de cada una de las diferentes personalidades. Y por ende muchas veces, pues, en el marco de ese conocimiento hay discusiones que tenemos que hacer o que se hacen y a veces pues se atrasa más de la cuenta, Sí. ¿verdad? Pero no era por una cuestión, digamos, de que hubiese desavenencias en lo que estamos haciendo, sino simplemente pues la necesidad pues de ir a los temas con mucho detalle, porque estamos conscientes de la enorme responsabilidad Sí. que ahora asumimos, ¿verdad? ¿No hubo problemas para elegir a la abogada Raquel Obando presidenta de la Corte, abogada Odalis? Ningún problema. De hecho, fue una elección por unanimidad. Por unanimidad. Hubo la buena disposición. Se dialogó con un lenguaje sencillo, transparente, sobre todo franco y sincero, dejando desde ya fijadas pautas de qué es la Corte Suprema que queremos, ¿no? Que todos los 15 para el país. ¿Hubo competidores por ese cargo o hubo negociaciones de los partidos políticos que trasladaron a los magistrados que los acuerdos políticos establecían que la abogada Raquel Obando debería ser la magistrada presidente? ¿Abogado? Bueno, no hubo otra propuesta, fue una propuesta unánime. ¿Quién la propuso, abogado? La propuso la compañera Rubenia Galeano. Rubén ¿verdad? Galeano. Ella ponderó los méritos de la ahora abogada presidenta de la Corte y los demás estuvimos de acuerdo con esa postulación y por ende, pues como dijo la compañera Odalis, fue electa por unanimidad. No hubo ninguna otra postulación. Muy bien. Es decir, que fue una elección muy tranquila, donde no hubo ninguna manifestación en contra de su postulación y no se presentó ninguna otra persona a competir por la presidencia. Sí, porque estaba leyendo en la madrugada que estaba compitiendo con usted, por ejemplo, Mario Rolando Díaz, y con con Sonia Marlina Dubón. Y con usted también lo metían en la lista de competidores por la presidencia. Bueno, para mí es un honor que me hayan tomado en consideración como un competidor, pero no, fue una propuesta única y el resultado fue unánime. Todos estuvimos de acuerdo en que ella sea la presidenta. Mire, no hubo ninguna otra postulación. Esta mañana he escuchado en los medios de comunicación y sobre todo en los nuestros, aquí en TN5 Matutino, muchos comentarios sobre los magistrados integrantes o suplentes. Decía Octavio Pineda, exsecretario del Central Ejecutivo, que comenzaron ustedes con una inconstitucionalidad, pero yo creo que es que no tenía toda la información todavía Octavio Pineda. Pero sí me gustaría qué fue lo que abordó el primer pleno de magistrados en relación a este asunto de los magistrados suplentes. Se abordaron varios puntos, Renato. Sí. Lo primero que se hizo realmente fue la distribución de las salas, ¿no? La distribución de las salas entre cada uno de nosotros. Y ciertamente se abordó la reforma del reglamento interior de la Corte Suprema de Justicia, que realmente es el que habilita al Pleno para poder incorporar la figura no de magistrados suplentes, sino que la figura de integrantes. Magistrados integrantes. Integrantes, a través de la reforma del reglamento interior. Definitivamente la figura de magistrados suplentes no cabe, porque sabemos que implica una reforma constitucional. Sí se estableció un compromiso que de repente nosotros, como Corte Suprema, en base a la iniciativa de ley que tenemos, podemos estar considerando a futuro, plantearla quizá para el próximo año, ¿verdad? Pero definitivamente lo que se abordó fue la figura del magistrado integrante. Indíquenos la diferencia entre magistrado integrante y magistrado suplente. El mismo reglamento interior le habilita para que pueda hacer uso de esta figura. Del magistrado integrante. Integrante. Y hay un aspecto bastante importante, Renato, y es que sabemos que el derecho, que la norma jurídica
también es eminentemente social por naturaleza, ¿no? De hecho, la dialéctica jurídica realmente es la que le permite a uno tomar algunas decisiones que en determinado momento convienen para el país. Desde el 2013, que se produjo la reforma al reglamento interior del Poder Judicial, se dejó de lado, yo creo que de repente usted lo puede explicar mejor, ¿verdad? Y ya no se podía incorporar la figura de los magistrados suplentes, entonces quedaba a discrecionalidad del que preside la Corte Suprema llamar a magistrados de cortes de apelaciones generalmente afines o me explico, para sí, claro. plenos, sí. entonces en función de los intereses de quien presidía la Corte. Exactamente, sí. Entonces, ante ese análisis, ¿qué conviene más al país? Y realmente que la dialéctica jurídica es eso, ¿verdad? Darle al pueblo, darle a la ciudadanía tranquilidad, la certeza de que no se va a incurrir precisamente en esos vicios que bajo algún punto de vista no es lo que más conviene para la tranquilidad del país. Bueno, lo que la gente reclama es que las cosas se hagan en base a la Constitución y las leyes. Entonces, lo que ayer, ¿no aprobaron nada ayer o sí aprobaron algo? Con respecto ¿Al magistrado integrante? Quedó allí, quedó el magistrado integrante sí se aprobó, se discutió, proceso precisamente es que se nos fue el pleno hasta casi cerca de las 5 de la mañana, ¿no? Porque estábamos analizando la conveniencia para el país. Sí. La conveniencia para el país. Estoy claro que me está diciendo que tener magistrados suplentes implica una reforma constitucional que a su vez implica la ratificación en la siguiente legislatura. Definitivo. Y que ese fue el problema, aunque muchos diputados en la legislatura pasada pidieron una reunión de urgencia para tratar de que el Congreso aprobara, en la legislación pasada, la reforma para que se eligieran magistrados suplentes, no se tomó en cuenta, sino hasta que ya estábamos en la segunda legislatura, es que las fuerzas políticas aprobaron la idea de magistrados suplentes, pero ya no había espacio para este año. Entonces comenzó a debatirse el auto acordado y la figura de magistrado integrante. Y lo que queremos que quede claro es que esto no viola la Constitución, porque ese es el debate que ha habido ahora muy temprano en la mañana entre muchos abogados. Así es. ¿Abogado? Vean, con esta figura, o sea, con la reforma de la reglamentación interna, ¿qué es lo que se pretende, qué es lo que se persigue y qué es lo que va a ocurrir? Que ya no sea la discrecionalidad del presidente de la Corte el que haga posible que llame a un magistrado de Corte de Apelaciones a integrar para resolver los asuntos que quiera resolver sobre la base de intereses muy particulares. Claro. Entonces, para evitar eso, porque eso ya, esa prerrogativa ya la tiene el presidente a través de la reglamentación interna. Entonces, para evitar eso, mejor normarlo de tal manera que no pueda hacerlo arbitrariamente, sino que ya exista un número de magistrados que van a asumir esa responsabilidad, pero sobre la base de un orden muy establecido, de tal forma que la discrecionalidad para llamar a un magistrado a integrar un pleno desaparezca en función de la colectividad. Es decir, el presidente ya no va a tener esa prerrogativa, porque ya vamos a tener personas que están nombradas para el efecto de cuando un magistrado haga falta por cualquier circunstancia, enfermedad, incapacidad, estudio, etcétera, ¿verdad? Pero ya no va a ser una discrecionalidad del presidente llamarlo a pleno, porque entonces eso desdibuja la función de un magistrado. ¿Y ustedes como magistrados tienen esa facultad? No. No, yo me refiero... ¿En base al reglamento interno, sí? En base al reglamento interno, claro, de porque hacer la reforma... Porque es el reglamento interno de la Corte Suprema. Sí. Entonces lo que se ha tocado es el reglamento interno de la Corte Suprema. Sí. ¿Verdad? Donde existía la potestad de que el presidente llame a integrar a magistrados de Cortes de Apelaciones. Sí. Entonces, esa prerrogativa se modifica para que ya no sea del presidente de la Corte, sino que ya sea en un orden establecido mediante el nombramiento de magistrados que tengan esa categoría. ¿Y cuál es el orden establecido que ustedes establecieron o coincidieron? Bueno, se nombró ya un grupo de 6 magistrados. Sí. ¿Verdad? Ayer se fueron nombrados y la presidenta los juramentó una vez que fue ella juramentada. Mario, y algo importante, Renato,
que no es cualquier integrante. Fueron seleccionados, escogidos de la nómina de los 45, de la Junta Nominadora. Sí. Y esa es otra fortaleza realmente que nos da, porque está dentro de los 45. Y personas bastante evaluadas. Incluso no sé si tú andas... aquí están las fotografías, sí. Abogado sí. Mario, para que usted no lo recuerde, y aquí le dejo a usted también la fotografía que está en los periódicos para que nos recuerde los magistrados integrantes que aprobó ayer el Pleno de magistrados de la Corte Suprema. A ver. Sí. Bueno, uno de ellos es Ricardo Pineda, que es uno de los magistrados de los colegas mejor evaluados. No, esa noticia no aparece en ningún medio, como sí. Fue en la madrugada, Mario. Claro, pero por lo menos no lo recuerdan por las fotografías. Que aquí sí. Solamente está la Corte Suprema. Sí. No hay otra foto. Ah, es cierto, sí, es sí. que ustedes escogieron nosotros de los 45, 30, pero de los 30. Le menciono algunos de los que yo recuerdo. Por favor. El compañero Felipe Speer. Felipe Speer. Fue inclusive él, en algún momento estuvo él nominado, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. El compañero José Ricardo Pineda, ajá. Igualmente que estuvo nominado. El abogado Disco Acerrato. Sí, Espinal, ¿verdad? También. El abogado Hip. También. Wilfredo Castellanos. Wilfredo Castellanos, del CONADE, correcto, sí. También. Y no recuerdo los otros dos en este momento. Sí. Por la madrugada no lo recuerdo. Sí. Entonces ellos son ya magistrados. Así es, integrantes. ¿Verdad? Que van a enterar cuando una persona del Pleno no puede hacerlo por los motivos que ya dijimos, enfermedad, incapacidad, estudio, etcétera. Sí. ¿Verdad? Entonces eso va a evitar que haya manoseo, ¿verdad? Que yo llame al magistrado que yo quiera. El que yo porque quiera. Eso realmente demerita en cuanto a que los magistrados que van a integrar históricamente solo han ido a plegarse a lo que el presidente los ha llamado a hacer. Sí. Va a ser importante, le digo a mi productor, que verifique los magistrados integrantes que ayer seleccionó el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y en qué orden van a intervenir cuando haya excusas, que no se presente un propietario? Creo que Mario los anda por ahí, sí. No, yo estoy apagando el teléfono. Ah, ok, sí. En orden sucesivo, son 6. En un orden sucesivo van a ir integrantes. Así es. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si hace falta uno, van el primero, el segundo y el tercero, sin ningún orden preestablecido. ¿Verdad? Y si, por ejemplo, esos 6, por algunas circunstancias no pudieran, pues el Pleno podrá buscar a otros dentro del mismo listado de los 45. Bueno, entonces está claro, yo por lo menos quedo claro, y yo quisiera que quedara claro toda la población, en base a las facultades que tiene el Pleno, de hacer reformas a la ley orgánica, a su reglamento, sí, correcto, a su reglamento interno, entonces han decidido en la primera sesión seleccionar estos 6 magistrados integrantes para que suplan las diversas salas cuando hay enfermedad de un magistrado, cuando hay un fallo por unanimidad en el que estos no pueden integrar el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y en un orden preestablecido. Ya no quedará a discrecionalidad del presidente de la Corte andar buscando magistrados en las Cortes de Apelaciones y decir, este fulano es de tal partido y este puede fallar a favor de determinada causa en este Pleno. Es correcto. Eso es lo que se quiso evitar, y creo que eso va a evitar que eso suceda. Y no está al margen de la ley lo que han hecho esta madrugada. No, porque eso ya, como digo, ya era una atribución que tenía el presidente a través de la reglamentación interna. Que era la práctica que se siguió en los últimos 2 periodos de Cortes Supremas de Justicia. Sí, desde el 2013 para acá, prácticamente. Y eso es beneficioso para el país, eso garantiza transparencia, como lo está diciendo Mario, porque ya no queda albedrío del que preside, como acertadamente usted lo dice, sino que ya hay una nómina aprobada por el Pleno y de ahí nadie puede salirse, de ahí la presidencia no puede salirse, tiene que ser de los seleccionados en ese momento. Entonces, es eso, le digo yo, es que el derecho es eso, ¿verdad? La norma jurídica es esa, garantizarle a la ciudadanía, al pueblo, transparencia, certeza jurídica de lo que se está haciendo, y eso es lo que se busca precisamente. Y como tienen iniciativa de ley, ayer discutieron enviar un proyecto de reformas al Congreso en función de a futuro
tener magistrados suplentes o qué discutieron en este aspecto? No se entró a profundidad, pero Sí. en algún momento en algún momento se consideró. Hubo hasta cierto punto un medio diálogo ahí, porque como tenemos iniciativa de ley, acuérdese que tenemos prácticamente lo que resta del año, no tanto diría yo, pero sí devolverlo a tocar este tema en el Pleno, que se mande la propuesta de reforma al Congreso y que el Congreso lo considere, si lo aprueba o no, y que se sea ratificado en la próxima legislatura de enero. 6 magistrados suplentes son los que seleccionaron ustedes, ¿verdad? 6. 6. Sí, 6. Bueno, pero ¿cómo hicieron para seleccionarlos? Porque ya vamos a ir entrando, en este asunto que provoca mucha sensibilidad. Se lo repartieron los magistrados suplentes entre los partidos políticos que negociaron la integración de la Corte Suprema, o cómo se dio el debate y la selección, Mario. Bueno, se vio quiénes de las personas pues cumplían con los requisitos, qué personas se habían nominado para la Corte Suprema. Por ejemplo, recordemos que al abogado Castellanos se le mencionó como para miembro de la Suprema. Correcto, así es. El compañero Felipe Espir, el compañero Pineda. Y a los dos, a Castellanos y a Espir por parte del Partido Liberal. Entonces, eso fue lo primero que se consideró, ¿verdad? Que efectivamente pues tuvieran todas las condiciones como para poder acceder a este cargo. Y sobre esa base pues se buscó una distribución pues que complaciera, digamos, o que estuviera en acuerdo con todos los miembros de la Corte Suprema. Sí, ya tengo aquí los nombres, abogada Odalis, para recordarlos, y abogado Mario Rolando Díaz. Ya tengo los nombres de los magistrados integrantes. Marvin Rigoberto Espinal. Sí. Luis Alonso Discua. Correcto, así es. Luis Alonso Discua. Es Luis Alonso Discua, sí, justamente el que usted está pensando, el hijo del general, exactamente, el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, el último jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras. Elvir. Luis Alonso Discua Elvir, correcto. José Ricardo Pineda. Aida Patricia Martínez, Felipe Espir Laínez y Wilfredo Castellanos. Cierto. O sea, sí, dos liberales, ya voy a entrar a este temita. Es que si yo se lo preguntaba, si con toda franqueza, el abogado Mario Díaz, cuando venía aquí al programa antes de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, hoy con más razón, porque ahora ustedes deben rendir cuentas a la población, hay que preguntarlo. Felipe Espir Laínez, Wilfredo Castellanos, propuestas del Partido Liberal, José Ricardo Pineda, Aida Patricia Martínez, propuestas de Libre, y Marvin Rigoberto Espinal y Luis Alonso Discua, propuestas del Partido Nacional. Estos son los 6 magistrados integrantes. ¿Cómo influyen los partidos políticos en esta selección, abogado Mario Díaz? Bueno, para nadie es un secreto que influyen de una manera muy fuerte, muy decisiva. Esa es una situación que hemos discutido en diferentes programas y lo conoce la opinión pública. Porque esta fase, digamos, el proceso honesto tiene 2 fases. El proceso de junta nominadora, donde el trabajo lo hace uno, el postulante. Académico. Académico. Con las diferentes pruebas que tiene uno que pasar para salir enlistado en los 45. Eso lo hace uno. Pero la segunda fase es la fase política, y política partidaria, porque el Congreso es el ente deliberativo, el ente que selecciona, el ente que nombra, y evidentemente ahí hay acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas. Eso lo hemos discutido, y eso es así, porque el sistema de partidos nuestro pues así lo establece, de acuerdo a lo que existe en la realidad del país. Cuando antes solamente era el bipartidismo, pues solamente eran 2 partidos los que discutían. Ahora son 3, 4 fuerzas, pues son 4 fuerzas las que discuten. Pero en este caso, pues, han sido las mayoritarias 3 fuerzas, y evidentemente, pues, son ellas las que se han puesto de acuerdo en impulsar esta Corte de tal manera que respondiera a los intereses y las necesidades y que dejara satisfecho a todas las fuerzas que están representadas en el Congreso. ¿Verdad? Con la excepción, pues, debo decirlo, del partido PSH, que me comentan que al final, pues, no acompañó la decisión y ellos lo habían anunciado de antemano. Y algo importante, Renato, que realmente yo digo que este proceso de elección tampoco es para satanizarlo. Usted mejor que nadie, el colega, sabe
que aún en las democracias más perfectas del mundo, las cosas se manejan de esta manera, ¿no? En las democracias más perfectas vemos nosotros a veces discusiones por nombramiento de un senador, propuestas para un juez que viene y más bien se hace la propuesta al Senado y no hay razón. ¿Y por qué no hay razón para satanizar esto? Porque finalmente, como bien usted lo señaló, si bien la escogencia, la selección es política, ya una vez que se esté en el cargo y en base al principio que tanto se ha tratado aquí, el deber de ingratitud, que lo vamos a discutir, una sección para ese concepto, deber de ingratitud. En el siguiente segmento lo vamos a debatir, pero usted continúe con su idea, magistrada. Entonces, de ahí digo yo, es que no hay razón para que la ciudadanía sienta temor, porque aunque la escogencia, la selección sea una labor política, porque el Congreso es un órgano político por naturaleza, pero cuando se llega al cargo uno responde a esos principios de independencia, a esos valores que se van forjando durante toda una vida, Honduras es un país pequeño, aquí nos conocemos todas, nos conocemos todos, Renato, y es realmente fácil identificar esos valores de independencia, esos principios que se tienen, ¿no? Y una vez que se llega al cargo, pues hay que trabajar en base a esos principios, ¿no? Sí. La pregunta para los dos. Comienzo con el magistrado Díaz. ¿Qué sensaciones quedan cuando ustedes escuchan o les dicen sobre el debate interno del país después de esta elección que ayer no primó la meritocracia? Yo sé que cuando hay opiniones, por ejemplo, como la del padre Juan Ángel López, que ayer en un tuit después de la elección estaba frustrado, él no lo dice de repente por todos los magistrados que fueron electos, porque muchos estudiaron, se esforzaron, fueron evaluados correctamente por la Junta Nominadora y en función de eso se les escogió entre los 45. Aunque la misma Yulisa Aguilar estaba diciendo hace algunos minutos, le escuché en HRN, que ella sí se encuentra frustrada porque dice que si los aspirantes a ser magistrados no tienen padrinos políticos, aún y sacando buenas notas en las evaluaciones, no son tomados en cuenta para integrar la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué sensaciones queda en ustedes el sistema para elegir a los magistrados? Si se toma como referencia el caso de Ana Pineda, que no obstante que su nota fue arriba del 93%, por no tener padrinazgos políticos, pues no resultó electa magistrada, a pesar de ser la mejor evaluada. Por eso quiero escuchar la opinión objetiva que tienen dos magistrados electos ayer, don Mario Díaz y doña Odalis Nájera, pero mejor después de la pausa porque hay que ir cumpliendo con estos segmentos. Además, ¿hoy qué fecha es? 17. Hoy es 17 y aquí pagan el 20. Sí. Y los salarios de nosotros así es de la publicidad, así que mejor dejo la expectativa, claro. Las sensaciones que quedan en los dos magistrados con este debate de que no ha habido suficiente meritocracia en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Rebeca Raquel Obando es nombrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Es el titular que destaca a esta hora tunota.com. Y estos son los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia 2023-2030. Usted entre a Tu Nota si quiere verlos y leer su trayectoria profesional. La Corte Suprema de Justicia de Honduras 2023-2030 es electa por el Congreso. Un recuento de lo que pasó anoche. Tenemos 9 magistrados para impedir sus planes socialistas. Fue el discurso de Tomás Zambrano. Así que en Tu Nota hay suficiente información para que usted se entere de lo ocurrido en las últimas horas en el Poder Legislativo. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita.
Miren, no he formulado ninguna pregunta hoy, pero usted puede participar. Usted puede participar. Y me dice la producción que tenemos mensajes a montón. Bien, entramos a un tema que me parece muy importante. Cuando la sociedad viene, o una parte de la sociedad viene, y debate que no hubo meritocracia en esta elección, porque los partidos políticos escogieron a sus afines. Mire usted cómo está pensando cierta parte de la población. Y que abogados notarios mejor evaluados por no tener padrinazgo político no obtuvieron el favor de los congresistas para ser tomados en cuenta en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué emociones, qué sentimientos priman en dos abogados notarios que sí fueron propuestos, en este caso de la abogada Odalis Nájera por el Partido Liberal, en este caso del abogado Mario Rolando Díaz por el Partido Libertad y Refundación, y uno del Partido Nacional que se nos durmió? Estaba listo, desde hace 20 días consensuado, el abogado Sabio, pero el abogado Sabio se durmió. Con todo respeto, abogado, ojalá que no se duerma en esos plenos, ¿verdad? Siempre hay que enviar la chinita porque nos hubiese gustado tenerlo. Solo eso esperaría, que no se duerma en esos plenos. ¿Qué sensaciones quedan, abogado magistrado Mario Rolando Díaz? Bueno, por un lado que el sistema nuestro no es perfecto, eso es lo primero. ¿Por qué? Porque la ley dice que hay que sacar un listado de 45 personas o más. ¿Qué quiere decir eso? Que el Congreso puede escoger de los 45, puede escoger al primero o al último, y está dentro de sus atribuciones. No es lo mejor desde mi punto de vista, pero es así, se ha concebido, y evidentemente si se requiere mejorías hay que hacerlas, ¿verdad? Porque efectivamente no hay una obligatoriedad de que el Congreso tome las primeras 15 notas, porque no hay ninguna norma que así lo establezca. Quizás en algún momento es probable que se requiera esa necesidad, se vea esa necesidad, y probablemente debería decirse, bueno, taxativamente, ¿verdad? Los primeros 15 van a ser los nombrados, y en su defecto los otros, en el caso de que los primeros 15 no puedan. Lo cual entraría en otro problema entonces. Si van a ser los primeros 15, ¿para qué tener un listado de 45 más? No tiene mucho sentido. Entonces, como que es yo diría pues que es una verdad a medias, que no priva la meritocracia. Vaya, personalmente, no es como bonito hablar de uno, pero yo fui el tercero mejor evaluado en el listado de los varones. Entonces, ¿con qué nota, abogado? Recuérdeme. 88 y un poquito más. Sí. Entonces, en mi caso, eso no vale. Sí. Lo digo inmodestamente, pero no vale porque creo que fui seleccionado por mis méritos, claro, por el desempeño que tuve en las diferentes pruebas y también por la carrera profesional que me precede. Entonces creo que en el caso mío no se verifica eso de que no privó la meritocracia. Por eso le digo que las opiniones de algunos no es refiriéndose a todos, ¿verdad? Sí. No es refiriéndose a todos. Por eso le digo que es como una verdad a medias, sí, ¿verdad? Y evidentemente el sistema puede perfeccionarse, yo creo que sí, puede perfeccionarse, porque hay diferentes cosas que pueden hacerse como para disminuir la influencia de factores extra profesionales, extra éticos en la selección. Porque podemos debatir si es justo o no es justo. Claro. Que algunos con mejores notas, por no tener padrinazgo político, se hayan quedado fuera. Pero si nos enmarcamos estrictamente en ley, la ley no establece que los mejores forzosamente deben quedar como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No, y hay otro tema también en relación a los padrinazgos políticos. ¿Qué entiendo yo por padrinazgo político? Que a mí me impulse un partido político, ¿verdad?, para postularme y me digan, yo te voy a dar mi respaldo. Pero, por ejemplo, el caso mío y de otros compañeros, nosotros nos postulamos personalmente. Sí. En el camino, evidentemente, como uno se va desempeñando de determinada manera, pues probablemente entonces le pongan el ojo, por decirlo de manera coloquial, y decidan patrocinarlo. Pero en el momento que nos proponemos, a mí yo no consulté con nadie, ni siquiera con mis hijos. No, que tomé la decisión y lo hice, ¿verdad? Incluso un poquito impulsado por un amigo periodista que me lo sacó prácticamente de la boca. Me invitó a una entrevista muy personal y después me dijo, ¿le puedo preguntar sobre cualquier cosa? Pues sí, le digo yo. Y entonces me dijo él, pues se va a postular. Y claro,
no pude decirle que no, ¿verdad? ¿Quién fue abogado? Fue Celín López. Ah, Celín López, el hijo de Trasamado. Sí, Sí, sí. Él me invitó a una entrevista, esa que hacen en la Jalón, una entrevista muy personal, me dijo él, está bien. En un momento estamos hablando de los problemas de la Corte y eso, entonces me dice, ¿puedo preguntarle lo que sea? Claro, le digo yo, lo que sea, yo sigo transparente siempre con la prensa. Entonces, ¿se va a postular? Entonces, claro, no puedo decirle no, ¿verdad? O lo estoy pensando, porque las personas tomamos decisiones. Y en ese momento no le había consultado con nadie, le dije sí, categóricamente le dije que sí. Entonces, en ese sentido yo no entiendo el padrinazgo de esa manera, porque como le digo, nadie me lo dijo, no me dijo la gente de Libre, bueno, mira, postulate que estamos apoyando. No, eso fue una cuestión en el camino, ¿verdad? Evidentemente he contado con el apoyo de Libre, apoyo que digamos que agradezco, pero también con el resto de las bancadas, pues que si es decir, el apoyo fue casi unánime en el pleno del Congreso, ¿verdad? Porque solamente algunos miembros del partido PCH no votaron por nosotros, pero la gran mayoría lo hizo. Pero inclusive en la planilla del PCH que formaron, también yo estaba ahí dentro de esa planilla. Entonces, en mi caso particular, esa fue la situación. Entonces, no me siento aludido, por así decirlo, pero sí creo que el sistema debe perfeccionarse. Estoy completamente de acuerdo con eso. ¿Para qué? Para que prive siempre la meritocracia, para que prive siempre la ética profesional, la carrera judicial inclusive, y sobre todo el compromiso con el país, ¿verdad? Porque puede haber que hay muchos abogados y sean buenos, pero no tienen compromiso con el país. No tienen compromiso con el país porque tal vez no les interesa, porque lo que les interesa son otro tipo de cosas y ven a la Corte solamente como un medio de escalar profesionalmente, como seguir otro escalón, pero no es lo que yo siento para ingresar a la Corte, es muy diferente y esas cosas creo que deben ser valoradas. Yo capté la expresión del abogado Mario Rolando Díaz cuando dijo, refiriéndose a Libre, apoyo que agradezco, dice. ¿Hasta dónde debe ser agradecido un magistrado de la Corte Suprema de Justicia? Porque ahora venimos a hablar del deber de ingratitud. Y me voy a valer de esa expresión. Apoyo que agradezco. Apoyo que él le agradece a Libre. ¿Hasta dónde debe agradecerle un magistrado a un partido, a los diputados que votaron a favor de él? Pregunta para Mario Rolando Díaz, magistrado electo la noche de ayer. Ahora vamos con la abogada. La abogada fue propuesta por el Partido Liberal y la pregunta va en los mismos términos que se la formulé al magistrado Mario Díaz. No, o ya con usted voy a ser más directo para ir avanzando. ¿Se siente usted agradecida? Y en todo caso, si así es, ¿hasta dónde ese agradecimiento se convierte en compromiso con el partido o con los diputados que la votaron para que hoy sea magistrada de la Corte Suprema de Justicia? Mario señaló algo muy importante, y es que cuando se toma la decisión de postularse, no se está pensando en los padrinazgos, definitivamente que no. De hecho, estos padrinazgos surgen cuando ya uno resulta electo entre los 45. En mi caso particular, antes de eso, ningún padrinazgo, ¿me explico? Nadie que le respaldara a uno ni que le avalara. Ya cuando salen los 45 es que cada partido político empieza a identificar, y me imagino yo, ¿verdad? La afiliación de cada quien para comenzar. Exactamente, entonces empiezan a buscar, asumo yo que así es, ¿verdad? Y empiezan a vincularlo de alguna manera con un determinado partido político, que no debería ser, como dice Mario, puede perfeccionarse este sistema. Pero en base al principio que hemos estado mencionando de ingratitud, se agradece el hecho de que lo identifiquen a uno de repente y digan, bueno, vamos a promocionar estos. Pero vea que en descargo el Partido Liberal ha seleccionado gente o postulantes con buenas calificaciones. Y eso le da a uno el derecho incluso de pedir y de apoyos. Mario mencionaba algo muy importante, que no es agradable hablar de una misma o de uno mismo, pero cuando yo vi la lista de los 45, empiezo a ver y digo yo, ok, la quinta mejor evaluada de las mujeres y la novena de entre los 45. ¿Con qué porcentaje? Con 84.96. Mario con 88. Sí. Y fracciones, y usted con 84. Con 84.96. Entonces, hablo con mi familia y le digo, si se fueran por calificaciones, le digo yo, entro.
estoy, porque era la quinta mejor evaluada entre las damas Claro. y la novena dentro de los 45. Entonces, ok, entonces satisfecha. Y eso le da a uno incluso hasta el valor moral para pedir los apoyos, solicitar los apoyos. ¿A quién le pidió o a quiénes le pidió apoyos usted? ¿Dentro de los políticos Pues, o de los diputados? Pues fíjese que realmente en mi caso particular a nadie, porque lo primero que hicieron, al menos en esta oportunidad, fue que cada líder de los partidos políticos empezaron a decir, ok, tenemos 14 liberales, o tenemos... en el caso de los liberales dijeron tenemos 15. Tenemos 15. Entonces, cuando yo escucho, digo yo, o sea que ya no buscaron en la base de datos, digo yo. Pero decir, entonces, yo le voy a dar mi comentario personal. Si a mí me dicen de qué partido es Odalis Nájera, yo no hubiese dicho, sencillamente porque desconocía de qué partido era. Sí. Lo suyo es por abolengo, por familia. Fíjese que en mi caso particular, y yo creo que el de Mario es el mismo, como hemos trabajado años en el Poder Judicial, no ha habido espacio para incursionar en política, hemos sido votantes nada más. Y hemos escuchado hasta la saciedad decir, para nosotros, liberal es el que vota, ¿verdad? Liberal es el que vota en las internas, y así lo vinculan a uno. Pero activismo, Sí. militancia la tenemos, pero activismo no lo hay. Mire qué interesante la pregunta que usted formula. ¿Por qué no hay ese activismo? Porque hemos estado trabajando dentro del Poder Judicial. Y en mi caso particular, cuando yo tuve mi familia, yo mi tiempo lo desemboqué en la crianza y educación de mis muchachos. Ya no había espacio para andar en actividades políticas, ¿no? Pero la militancia está. Vamos a ver, ¿quién en su familia tuvo alguna participación pública dentro del Partido Liberal? Pues fíjese que yo me atrevería a decir, mi padre, la única vez que incursionó en política para ser alcalde no ganó, no resultó electo. ¿El nombre de su papá? Héctor Nájera, Héctor Emiliano Nájera. Héctor Nájera. Él se lanzó para alcalde allá por el 2010 y no ganó, o sea, no resultó... ¿Y tuvo activismo político en los frentes universitarios usted cuando estudió? Yo sí, en el Central fui CLES. En el Central fui activista del CLES. Fue de los comités de lucha de los estudiantes CLES, en el Central, pura izquierda. Así es. Pura izquierda, y en la universidad. Y en la universidad era del MAT, Movimiento Amplio de Transformación. Así es, entonces realmente eso es lo que a uno lo va como que ubicando, ¿no? Posiblemente, sí. Sí, lo va ubicando. Si usted me lo pregunta, a mí me gustan los postulados filosóficos del Partido Liberal, 19 principios filosóficos que tienen que ver con la familia, con el fortalecimiento del Estado de Derecho, con la independencia de poderes, con el respeto a la Constitución. Esos postulados son los que a mí me identifico con ellos, y son postulados que definitivamente uno toma la decisión y dice, no, yo voy a tomar la decisión de garantizar la independencia de poderes, que yo le digo, y ahí están consignados esos postulados filosóficos. Y en el caso suyo, ¿cuál fue la autoridad del Partido Liberal que tomó el teléfono para decirle, abogada, sabemos que usted aprecia y valora la doctrina liberal y que por eso usted es afiliada al Partido Liberal y ha votado en las internas? ¿Quién fue el primero que tomó el teléfono y la llamó? Yo recibí una llamada de la directora ejecutiva del Partido Liberal que ni siquiera la conocía cuando yo recibo la llamada. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Aixa, una joven liberal, correcto, sí. Y, oiga bien, todavía le digo a mi hijo, uno de mis hijos, fíjate que me acaba de llamar, ha de ser periodista, le digo yo, porque yo no sabía de ser periodista. Como el celular hoy día uno le dice quién le llama, claro, ¿verdad? Correcto, aunque no lo tenga de contacto. Yo no la tenía de contacto. Y entonces me dice mi hijo, no madre, me dice, ella es la directora, me dice, del Central Ejecutivo. Ahí me vengo yo dando cuenta que la llamada es, yo creí que era alguna periodista que me llamaba para hacerme O sea que no fue ya ni el que la llamó a usted. No. Sinceramente se lo digo, fue la directora ejecutiva del partido. Y me dijeron, quieren conocerla, queremos conocerla. Así, queremos conocerla.
Ahora, solo hay un puntito que no lo tengo totalmente claro porque se lo repregunté y creo que no me lo respondió. Es que usted en la primera declaración, aquí en Frente a Frente, dijo, y busqué apoyos. Entonces yo asocié que había buscado apoyo dentro del Partido Liberal. Ellos se abocan a una, ¿verdad? Ellos se abocan a mí para conocerme. Entonces ahí pues uno dice, bueno, yo no le voy a ir a pedir respaldo para llegar al Partido Nacional porque simple y sencillamente no me ubico ahí. Tampoco se lo iba a ir a pedir a Libre porque tampoco me ubico ahí, ni me identifico con los postulados ni de uno ni de otro partido. Me identifico con los lineamientos filosóficos que tiene el Partido Liberal de Honduras. Y eso no es pecado. Claro. Y eso no es pecado, ya tiene todo el derecho de defender una doctrina política e ideológica. Así es. Y eso debemos saberlo todos los hondureños. Pertenecer a cualquiera de los partidos en brega en Honduras, eso no es pecado, ni es óbice, ni es impedimento para que alguien no pueda aspirar a ser magistrados. Eso yo lo tengo bien claro. O para tener la independencia que se debe tener ante el caso concreto. Claro. ¿Me explico? Sobre todo para tener la independencia que se debe tener sobre el caso concreto. Y ese es el puntito al que vamos después de la pausa comercial. ¿Están agradecidos con el Partido Liberal en el caso de la abogada Odalis Nájera? ¿Sí o no? Por supuesto, ¿por qué? Ok, por supuesto. Sí. Ya lo dijo Mario Díaz, sí está agradecido con el partido que lo propuso Libre. ¿Hasta dónde llega ese agradecimiento? Y cuando contrastan ese agradecimiento con el deber de ingratitud que no le deben nada a nadie a partir de ahora, ¿qué prima en ellos? ¿El agradecimiento o el deber de ingratitud? Redes Sociales es presentado por la Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Ademir Vargas, ojalá le den celeridad a la mora en la Corte Contencioso Administrativo, ya que tengo mi caso desde el 2017 y aún no sale la resolución definitiva, pues ya salió la de casación, pero sigo esperando. Ojalá den celeridad a todos los casos porque justicia tardía no es justicia. Carlos Emilio Martínez Mondragón, ya tenemos nueva Corte Suprema. Lo que el pueblo pide a gritos es justicia. Esperemos que no vayan a responder a los intereses de los partidos políticos. Honduras se merece un mejor destino. Lo que queremos es no ver a Mel dándoles orden. Ni para magistrada suplente le regaron maicillo a Ana Pineda, candidata mejor evaluada de los 45, y termino con Eduardo Ulloa, aunque tengo centenares, miles, que no quiero ser arrogante, por eso me quedo en centenares. A los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los ciudadanos estaremos vigilantes de qué están hechos. Recuerden que ese poder del Estado es la piedra angular de un gobierno legítimamente constituido. Se les exige una pronta y oportuna aplicación de justicia. No queremos más de lo mismo. Redes Sociales fue presentado por la Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Antes de comenzar el programa recibí una llamada. La llamada era del presidente del Central Ejecutivo, Yanes Rosenthal Hidalgo. Y yo conozco a Yani, me considero amigo de Yani. Hola Yani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí me dice, y ya no recuerdo qué fue lo que me dijo, porque yo le respondí, yo estoy desvelado, Yani, le digo. Yani, ya recuerdo lo que me dijo. Mira, la mitad contento y la mitad contenta, me dice. Ayer me dice una persona del Partido Liberal, y Yani le digo, ahí está, dice, de momento sosteniendo la peña con Cibrián, dice, vamos a ver si la sostiene todo el día. Bueno, sobre eso se va a referir Yani. ¿Qué cosas se suscitaron ayer? Le dije, Yani, me parece que lo que me está diciendo es de interés público. Y si es de interés público, para mí es noticia, le digo. Así que lo invito a que hagamos un directo esta mañana en Frente a Frente. Y ya lo tenemos. Sí, va a ser un directo corto, Pero que me espere unos segunditos, Yani, porque esta pregunta es fundamental. Ambos están agradecidos con los partidos que lo propusieron. Pero, ¿hasta dónde llega ese agradecimiento? Y cuando lo contrastan con el deber de ingratitud, que es un principio que debe tener todo magistrado, ¿qué prima más en ellos? ¿El deber de ingratitud
o el agradecimiento a los partidos que lo propusieron. Comienzo con el magistrado Mario Díaz. Renato, yo creo que hay que matizar el tema del agradecimiento, ¿va? Es decir, yo agradezco que me han tomado en consideración, que se hayan fijado en que yo estaba ahí postulándome y que hayan seguido mi trayectoria en la postulación y hasta llegar a proponerme. Eso es lo que yo estoy agradeciendo. Es decir, eso no quiere decir que yo esté, como se dice popularmente, matriculado. No. Yo no tengo ninguna otra responsabilidad más que hacer justicia. Yo he sido un juez independiente y lo voy a seguir siendo, independientemente de lo que suceda. ¿Por qué? Para empezar, debo decirles muy claramente que a pesar de que soy propuesto por la bancada de Libre, a mí en ningún momento me dijeron absolutamente nada relativo a situaciones que no tengan que ver con la ética ni la moral. Es más, si se me hubiese propuesto, yo ahí hubiera tomado una decisión diferente, porque no voy a permitir que se me condicione para ser propuesto para un cargo. Eso no lo voy a permitir. Pero quiero decirlo, aclararlo muy contundentemente, que jamás ninguna de las personas con las cuales hablé para esta postulación, ya cuando estaba ya en la recta final, se atrevió, o me dijo absolutamente más nada que tenga que ver con que yo pueda seguir directrices, órdenes, o sea, correa de transmisión de nadie. Eso quiero decirlo muy claramente. Y si hubiese ocurrido, yo jamás hubiera aceptado. Porque, como digo, he sido juez independiente, ahora seguiré siéndolo, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque mi deber, más que con la bancada que me propuso, o con los demás miembros del Congreso que también votaron a mi favor, yo tengo un compromiso con la justicia. Yo tengo un compromiso con que haya cambios en el Poder Judicial, porque la gente no siente que el Poder Judicial responda a sus intereses y sus necesidades. La gente siente que la justicia siempre sigue muriendo al más descalzo. Eso no puede continuar. Tenemos que introducir cambios en eso. Y ahí entonces se cumpliría lo que se llama el deber de ingratitud. ¿A quién le doy gratitud? Ok, se agradece porque digo, fui apoyado, no solo por la bancada Libre, ellos me proponen, pero igual fue consensuado con los demás. En ese sentido, va el agradecimiento para todos los que al final votaron por nosotros. Así es. Pero mi compromiso, mi deber es con la sociedad hondureña. En que ahora que estoy en este cargo, tendré que poner en práctica aquellas cosas que he dicho que tienen que cambiar. Y si no lo hago, la justicia, la posteridad me va a buscar. Así es. ¿Verdad? Y claro, yo no quiero ponerme en ese juicio de la justicia y quedar como quien dice, un mentiroso, ¿verdad? Cuando era un juez de instancia decía una cosa y ahora que magistrado dice otra. Voy a seguir siendo independiente, voy a seguir resolviendo los casos de acuerdo a la ley, de acuerdo a el sentido de saber que una resolución causa impacto en la sociedad y que sobre todo debemos siempre pensar en el bien común. Eso es lo que sostengo y eso es lo que seguiré sosteniendo. De lo contrario... Sí, continúe. De lo contrario, pues creo que entonces mejor no hubiera aceptado este cargo. Porque, insisto, estos cargos son para servir a la sociedad, a la ciudadanía, no para servirse de ellos, ni tampoco para servir intereses que no sean los de la justicia. Quiero decirle que el magistrado Mario Rolando Díaz integra la sala penal, junto a Walter Raúl Miranda Sabio, del Partido Nacional, y Nelson Danilo Mairena Franco, del Partido Liberal. Y que la abogada Odalis Nájera integra la sala laboral, junto a los magistrados Roy Pineda Castro y Ani Belinda Ochoa Medrano. Ya respondió el magistrado Díaz. Ahora responde la magistrada Odalis Nájera. Entre agradecimiento y deber de ingratitud, ¿qué prima más en la nueva magistrada de la Corte Suprema de Justicia? En la misma línea de pensamiento que respondió Mario, prima el principio de ingratitud. Si bien es cierto, hay agradecimiento con los 117 que nos apoyaron, con el partido político que tuvo a bien de alguna manera impulsarnos, pero ciertamente lo que prima son los intereses del pueblo hondureño. Y en la misma línea de Mario,
En lo particular, no hubo un tan solo diputado que se atreviera a pedir X o Y favor. Los que han estado solicitando, por ejemplo, es este caso de Adimir Vargas, que usted acaba de leer, un caso es del 2017, estamos hablando 5 años. Sí. Entonces realmente ese es el compromiso que nosotros tenemos. Y vea usted que quien le habla en este momento viene de ser inspectora adjunta de tribunales, y cuando percibimos en el ejercicio de nuestra función esos retratos de justicia que nosotros percibimos o esas violaciones al debido proceso evidentes, hay que entrar a ese tipo de casos sin que eso quebrante de alguna manera la independencia que el juez tiene, porque todas estas valoraciones hay que hacerlas. Hay ocasiones en que es necesario entrar a este tipo de temas porque finalmente, como Mario lo dice, eso es lo que la ciudadanía demanda. Porque justicia tardía no es justicia. Me llama la atención el caso del señor y da la casualidad que es justamente en la sala donde estoy. La laboral. La laboral contenciosa. Laboral contenciosa. Sí. Entonces ya tengo caso, de hecho, por eso lo anoté. ¿Qué quiero recalcar con esto, Renato? Que el compromiso realmente no es con el partido político, no es con los 117 diputados que votaron, el compromiso es con el usuario de a pie sobre todo y el usuario en general, porque todo mundo tiene derecho a tener una respuesta pronta, cumplida, efectiva, porque si no, no estamos dando respuesta al pueblo hondureño. Muchas gracias, abogado. El abogado Mario Rolando, para quienes no comprendieron esa frase, les voy a dar un poquito de contexto cuando habló de que la justicia solo muerde a los descalzos, a los de pies descalzos. Se refería a una expresión de un embajador de Estados Unidos en nuestro país en los 80, Crescencio Arcos, que cuando mi amigo periodista Félix Molina, recuerdo, estábamos con Félix Molina un domingo en la tarde preparando noticiero El Minuto de Radio América, que por alguna razón yo lo estaba coordinando en esos días porque no estaba el titular de ese noticiero, Luis Edgardo El Escopeta Vallejo. Entonces creo que estaba de vacaciones y no teníamos absolutamente nada para el lunes. Y a mí un noticiero sin últimas horas en los 80 no era noticiero. Tenía que generar opinión pública y lo que me gustaba es que esa noticia al siguiente día, el martes, estuviese como titular de 5 columnas en los periódicos y que las radios en el transcurso del día lunes estuviesen siguiendo las noticias que pasábamos en El Minuto. Entonces Félix le digo, hay que hacer algo. Y a Félix tenía contactos con Crescencio Arcos y lo llamó y el embajador lo atendió y ahí en la entrevista emitió esta frase: comparando a la justicia de Honduras con la serpiente que solo muerde a los de pies descalzos. A esa frase se estaba refiriendo el magistrado Mario Díaz. Y sucedió que ya el martes, creo que fue Armando Villanueva, que trabajaba en el Heraldo, destacó la noticia 5 columnas. Las cosas que nos hacen felices a los periodistas como yo. Ver que las noticias que divulga nuestro medio generan opinión pública y la sigue todo el mundo. Pues, repito, a esa frase se refería. Bueno, ya en los próximos minutos voy a tomar un tuit de la embajadora estadounidense, Laura Dogu, que ayer, luego de ser electos ustedes por el Congreso, lo divulgó y dijo algo así: ojalá que lleguen a administrar justicia para esta bella Honduras y no para los partidos políticos. Me gustó esa expresión del embajador estadounidense, quiero retomarla hoy para escuchar la opinión, que de hecho, por lo que he escuchado de los magistrados, ya sé cuál será la reacción de ellos, pero vale la pena reiterarlo. Después de la pausa, vengo con el presidente del Central Ejecutivo. Y al final, ¿cómo se puede calificar esto? ¿Lo dobló Mel Yani? ¿Se debilitó el partido? ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo dejo así, sin ser absoluto en mi opinión, porque lo quiero escuchar a usted, con haber sacrificado a Daniel Arturo Cibrián a última hora por las presiones que hubo, según dicen ustedes,
para que este no estuviera en la propuesta del Partido Liberal, sino que a última hora lo sustituyeran por el abogado Danilo Mairena Franco, que se ha convertido en magistrado de la Corte Suprema y que lo han integrado a la sala penal. Ah, correcto. Será compañero del magistrado Mario Díaz. Volvemos. Redes Sociales es presentado por la Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Pregúntele a los invitados qué posición tienen sobre la constituyente, el aborto, el matrimonio del mismo sexo y la reelección presidencial. Te pido, Carlos, que me anotes esto que está escribiendo ahí Andrés Castro y me lo envíes a mi WhatsApp, porque de aquí al momento en que les traslade esta pregunta se me habrá olvidado. Debo reconocer que algunas células ya no están funcionando bien, Mario. Claro, me pasa Y lo abogado. mismo. Así es. Sí, Claro. sucede. Nos pasa Más de todo. meladito, ¿verdad? Sí, a todos nos pasa eso, Sí. así es. En respuesta frente a frente, háganles preguntas que requieren háganles preguntas que requieren respuestas contundentes y de país, no partidarias. Por ejemplo, constituyente y forma de gobierno, aborto, homosexualismo, justicia sesgada, corrupción del sistema judicial, mora judicial. ¿Qué quieres saber del homosexualismo? Es que, no, pero permitime, no, pero es que la gente hay que aclararle también. Si es que uno debe ser respetuoso de la orientación sexual de la gente. ¿Qué quiere saber? Vamos a ver, constituyente y forma de gobierno. Forma de gobierno es la que dice la Constitución. Que si en algún momento tuvieran que pronunciarse sobre la constituyente. Pero bueno, es que es muy hipotético esto. ¿En qué condiciones? Aborto. Bueno, ese es un tema de debate en cualquier país y en cualquier Corte Suprema. Homosexualismo, no sé qué quiere decir. Ya eso es asunto de discrecionalidad, cada quien se orienta sexualmente a donde quiere. Ahora, o es que usted está hablando de matrimonio igualitario, pero eso no es en el Poder Judicial, porque ahí no se legisla, ahí se imparte justicia, ese es asunto del Congreso. Justicia sesgada, ok, ahí sí estamos hablando del mismo lenguaje. Corrupción del sistema judicial, ahí estamos hablando del mismo lenguaje. Mora judicial, ahí seguimos hablando del mismo lenguaje. Muy bien, gracias por su mensaje. Por favor, pregúntenle si ellos están a favor del aborto, de una constituyente y de matrimonio homosexual. Ah, matrimonio homosexual. A eso se refería, me imagino, el televidente pasado. Miren. Bueno, este fue el discurso de Tomás Zambrano ayer. Este fue el discurso de Tomás Zambrano, pues le vamos a hacer esas preguntitas sobre estos temas que propone la gente. Mensajes por cortesía del Banco de Occidente. Yo quiero aprovechar este momento. No, este es de la Curazao, ya me equivoqué yo. Mis disculpas a la Curazao. Aquí me dice José Luis Moncada, ¿cuántos casos tienen los tribunales los Rosenthal? Bueno, José Luis es miembro del Central Ejecutivo. Está en oposición. José Luis está en oposición por lo que veo, Yani. Vamos con mensajes que me están llegando del magistrado Díaz y la magistrada Nájera. Conozco su trayectoria, seguro tendrán protagonismo, probo, saludos y mucha esperanza en ellos, nos dice Andrés Pavón Murillo. Entre el CODE. El expresidente del CODE. Yo tengo un caso donde un juez contencioso administrativo y la que fue sala constitucional cuidaron las espaldas de Rolando Argueta, declarando sin lugar una demanda solo por cuidar a Argueta. Espero lo lea y haya respuesta de los magistrados. ¿Va a haber alguna revisión de aquellas sentencias donde hubo injerencia para declarar sin lugar demandas con intereses de alguna gente? ¿Y si va a haber reparación de esos derechos violentados? Bueno, son algunos de los mensajes en este segmento que patrocina la Curazao aquí en Frente a Frente. Redes Sociales fue presentado por la Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes.
Bueno, la pregunta para el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal. ¿Por qué cree que parte de los liberales están descontentos con la propuesta que hizo el partido en la sesión de anoche en la moción nominativa del diputado Mario Segura? Ingeniero o abogado Yanni Rosenthal, adelante. Buenos días. Muchas gracias, Renato. Mucha gente me dice ingeniero por mi padre. Sí, lo sí. recuerdo. Bueno, yo primero quiero hablar un poco sobre por qué el Partido Liberal participó en este proceso. Y lo hizo para garantizar la democracia del país y para acabar con la incertidumbre en la población por los rumores, sean falsos o no, las especulaciones sobre la posibilidad de un rompimiento del orden constitucional. Entonces, esa es una de nuestras prioridades. Garantizar que nosotros tengamos una corte equilibrada que permita que con una integración adecuada proteja la Constitución y el Estado de Derecho, que proteja la alternabilidad en el ejercicio del poder en nuestro país y que impida que vaya a haber un continuismo como ocurrió en el gobierno anterior. Sí ocurrió una cosa, y es que el partido inició un proceso, como lo explicó la magistrada Nájera hace un momento. La administración del Central Ejecutivo, la directora ejecutiva, y su equipo identificaron quiénes eran miembros del Partido Liberal o afiliados al Partido Liberal a través del censo del partido. Entonces vimos quiénes votan constantemente por el Partido Liberal. Esas personas fueron invitadas a unas audiencias que celebramos, en donde estuvieron miembros del Central Ejecutivo y estuvieron la bancada de los diputados, y ahí ellos recibieron a todos y cada uno de los 15 que se identificaron como liberales. No fueron audiencias cerradas ni audiencias donde se llegan como antes, que se reunían con un líder nada más, sino aquí pues con más de 50 personas con las cuales ellos intercambiaron opiniones, cada uno tuvo la oportunidad de exponer sus ideas, de hablar sobre las cosas que le interesan a los liberales, de la ideología liberal y la doctrina liberal, y a partir de ahí pues fuimos discutiendo los diputados y el Central Ejecutivo y filtrando quienes considerábamos que podían llenar las expectativas de lo que el partido quiere. Y el primer grupo que seleccionamos incluía a Daniel Cibrián, que ha sido pues, un hombre llevado y traído. Pero desde el principio, pues sabíamos que había mucha oposición a Daniel Cibrián porque en Libre lo acusaban de algunas cosas que él mismo ayer publicó una carta, ayer o antier, él publicó una carta pública donde aclara su participación en los hechos del 2009. También nosotros teníamos como alternativa otra abogada, la abogada Marta Delia Merino, que también tuvo mucha oposición de parte del Partido Nacional. O sea que no solo es Libre que se ha opuesto a las propuestas del Partido Liberal, sino que también el Partido Nacional. Entonces, esas dos primeras personas tuvieron esos problemas. El partido, si tuviera 43 diputados, 44 diputados, se pudiera parar en 30 y decir, este macho es mi mula y estos son mis candidatos, y si no votan por ellos, pues no hay corte porque tiene los votos para impedir que se pueda elegir la corte. Pero en realidad el partido tiene 22 diputados. Y si hoy vemos que el partido ha propuesto 4 magistrados de la Corte Suprema, eso es desproporcionado para el número de diputados que tiene el partido. Hemos escuchado a algunas personas hacer los cálculos porcentuales de cuánto le corresponde. Al partido le correspondían menos, pero pues la preocupación que había en la población y la importancia que la población le dio a que Libre no tuviera mayoría en la Corte Suprema, que tampoco el Partido Nacional la tuviera, la necesidad de que hubiera una corte balanceada, permitió que el partido pudiera negociar para poder obtener esos 4 espacios. A los magistrados del Partido Liberal nosotros no les estamos pidiendo absolutamente nada para nadie en especial. Y ese sentido de ingratitud, creo que lo llama usted, del que tanto hablaron los observadores internacionales y que usted ahora ha retomado este tema, yo creo que lo deberán de aplicar
los 15 magistrados. O sea, nosotros no estamos proponiendo magistrados para ir a pedirle favores. Estamos proponiendo magistrados para que defiendan la Constitución, defiendan las leyes, el Estado de Derecho, que aseguran la alternabilidad en el ejercicio del poder y que eviten que haya continuismo en Honduras. Esas son las cosas que preocupan a la población de Honduras. Son las cosas que los liberales me dijeron a mí que protegiéramos. Y son las cosas que nosotros hemos buscado que sean, que existan en la mente de estos magistrados que el Partido Liberal está proponiendo. Al final, pues, hay descontento entre algunos liberales y mucha satisfacción entre otros, porque toda la noche y la madrugada y esta mañana he estado viendo mensajes que me han estado mandando. Muchos muy contentos que el partido pueda hacer un balance en la Corte y que el partido, otros diciéndome, bueno, el partido tiene una gran responsabilidad ahora de asegurar que la Corte no sea utilizada para ese temor que tanto se ha generado en la población de que sea utilizada la Corte para hacer la constituyente a través de la Corte. También contentos porque logramos agilizar que se eligiera la Corte, porque hay que decirlo, habían personas que apostaban a que esta Corte se quedara hasta un año más, y ese no era un interés del Partido Liberal. Entonces nosotros posiblemente pudiéramos habernos trancado y decir, bueno, aquí nosotros, estos son nuestros 4 magistrados y les guste o no les guste, por estos tienen que votar. Pero los otros 2 partidos sí tienen suficientes votos para aprobar o desaprobar la planilla. Es una votación por planilla. Que también, pues, el tema de la votación por planilla es importante para el Partido Liberal, porque en esa planilla aseguramos que se cumplía el compromiso de los 4 espacios. En una votación voto a voto, especialmente si es secreta, que de eso voy a hablar en un momento, posiblemente el partido se hubiera quedado sin ningún espacio. Y nosotros buscamos evitar que se quemara el cartucho de la planilla, porque la planilla es lo que aseguraba ese balance que impide que los partidos no tengan mayoría. Ningún partido tiene mayoría en la Corte Suprema y eso era una prioridad para el partido, y aparte de las otras que he explicado. Entonces, esa situación de buscar siempre evitar quemar ese cartucho de la planilla y evitar ir a la votación uno por uno, puso al partido en una posición que no era la mejor para poder defender las propuestas que estaba haciendo. Ok, puso al partido en una posición difícil. Lo que entiendo que dice Yanni o quiere decir con su intervención que hubo que tomar esa decisión de sacrificar a Cibrián por los factores que ha enunciado, no por debilidad del partido, porque así se puede interpretar, que ningún otro partido sufrió objeciones a sus propuestas, pero sí el Partido Liberal, y mucha gente lo interpreta como debilidad del Partido Liberal. Bueno, Renato, ahí habían 2 alternativas. Una era continuar con la Corte actual y la otra elegir una Corte nueva. Pero en eso sí, la base liberal nos dijo masivamente, nosotros queremos que se vaya esta Corte y que venga una Corte nueva. Entonces, de hecho, ya este es el proceso más largo que hemos tenido. Recordemos que el proceso anterior, la Corte se eligió un 11 de febrero. Hoy, pues, tomó una semana más. Y ya ayer y antier yo empecé a recibir muchos mensajes advirtiéndome que el país estaba cayendo en una zozobra por esta tardanza, que había incertidumbre y que qué está pasando, que no eligen la Corte. Y por otro lado, pues como le digo, habían fuerzas que apostaban a que se quedara la Corte anterior. Y yo creo que los objetivos de que cambie la Corte eran prioritarios. El objetivo que ni Libre ni nadie tuviera mayoría también era prioritario. Entonces, en un momento hay que poner el partido sobre las personas. Sí. Y yo le quiero decir, yo tengo una amistad muy estrecha de generaciones con la familia de los Cibrián. El abuelo de ellos, don Romualdo Hueso Peñalba, un gran amigo de mi padre.
Los hijos de don Romualdo Rumi Hueso, que fue diputado, pues también amigo mío. Y los Cibrianes, Francisco, Daniel, también los conozco muy bien porque son buenos liberales, pero, y siempre han apoyado al partido y en ese sentido, pues, es una situación en lo personal incómoda para mí. Y además, Daniel Cibrián fue escogido por la bancada liberal como uno de los primeros candidatos porque tenía muchos méritos. Él fue miembro de la Sala Constitucional como asistente de sala, después fue secretario de la Sala Constitucional, obviamente fiscal adjunto también, entonces tiene un currículum muy bueno y tiene conocimiento para ser magistrado, tiene méritos. Los cuestionamientos que le hicieron a él son políticos, no son en cuanto a sus méritos ni en cuanto a sus calificaciones. Y él los aclaró y los desmintió. Pero hay una convicción al interior de Libre de las cosas que ellos creen sobre Daniel, de esos temas políticos, y dijeron, bueno, pues si Daniel va en la planilla, nosotros vamos a votar en contra de los 50 diputados. Y los cachurecos también. En cuanto a la otra señora, dijeron, si ella va, pues los 43 diputados votan en contra. La abogada Merino. Sí, en cualquiera de los dos casos no se alcanza los 86 votos. Al no alcanzar los 86 votos, no se eligió una nueva Corte Suprema. Seguimos con esta Corte. Entonces, pues nosotros tenemos que tener claras las prioridades del país, el partido, las personas, en ese orden. Y el país ocupa una Corte nueva. Creemos que estamos dándole al pueblo hondureño la oportunidad de tener una Corte balanceada, que pueda defender la Constitución y que cumpla con los otros requisitos que yo he explicado. Y yo creo que hoy el pueblo de Honduras puede estar satisfecho que hay ese cambio, porque hay que tener claro que esa Corte era parte del gobierno del Partido Nacional, un gobierno que salió hace un año, pero que la Corte continuaba ahí, y es uno de los últimos vestigios de ese Partido Nacional que ha terminado. Bueno, tengo un minuto apenas, Yanni. Usted lo escuché que quería hablar del voto directo. ¿De cuál voto directo? Que quería, usted dijo, más adelante voy a hablar del voto secreto. Es que como ayer fue moción nominativa y el Partido Salvador de Honduras argumentaba que ya esa etapa se había consumado y que ayer debió ser voto directo. La Constitución dice secreto, pero como aprobaron una moción para hacerlo público, pero esta segunda fase no se consumó. Tengo un minuto, Yanni. Bien, primero no es cierto lo que dice el Partido Salvador de Honduras, porque nunca se aprobó la moción, entonces nunca se llegó a votar sobre los magistrados en sí. Entonces siempre se mantuvo activa esa primera fase. La segunda fase es la del voto individual, en ese voto por voto, como dice. Allí la Constitución es clara en que el voto es secreto. Y lo que yo quería decir es que la Corte Suprema, perdón, el Congreso Nacional decidió porque iba a ser el voto público. Hicieron una moción y ahí votaron que el voto iba a ser público. Pero eso es inconstitucional, porque si la Constitución ordena que el voto es secreto, una ley secundaria no puede decir lo contrario o contradecirla. Entonces yo eso es lo que quería señalar, que el voto efectivamente tenía que ser secreto en caso que llegáramos a eso y que esa moción no vale, y que en caso de ir a un voto secreto, pues evidentemente ahí todos los acuerdos se rompían y el pato feo ahí de esa votación hubiera sido el Partido Liberal, que posiblemente tuviera hoy 0 magistrados. Había dicho la última pregunta, pero me falta una y ya casi no tengo tiempo porque quiero que hablen ellos de constituyente, de matrimonio sexual, de aborto que está pidiendo la gente. Pero mis amigos saben que cuando se trata de hacer periodismo y de hacer preguntas, yo pregunto aunque las preguntas molesten. Y muchos de ellos pues han dejado de ser mis amigos. Y quiero decir algo, que siempre un día después de la elección de los magistrados de la Corte, por lo menos tengo 3, 4 magistrados, y solo vienen esa vez. Ya después no vienen porque no les gusta la crítica. Yo espero que ustedes, por favor, rompan esa tradición. No, a excepción de doña Vilma Morales. Sí, siempre me aceptaba doña Vilma venir al programa, indistintamente de que hubiesen críticas aquí. Para hacer una especie de rendición de cuentas. Claro. Para hacer una especie de rendición de cuentas. Completamente válido. Yanni,
en los magistrados propuestos por el Partido Liberal, porque una familia poderosa, porque ustedes han sido y son una familia poderosa, como hay otras familias poderosas en el país, por sus inversiones, por la riqueza que generan, que ese no es mi comentario ni es mi crítica, bienvenida la riqueza que generen las buenas inversiones. Siempre se desprenden casos en los tribunales de justicia. Siempre hay intereses judiciales. Generalmente pasa con las fortunas fuertes, con las inversiones fuertes. Gianni Rosenthal manipuló, sesgó la propuesta hacia un magistrado en función de las causas judiciales que libra la familia, ¿o no? Bueno, primero, Renato, yo ya sé que vengo a este programa exponiéndome a ese tipo de preguntas, porque siempre pues estoy expuesto a que me gane una pedrada bien en este programa, pero siempre acepto. No, pero cuidadito, Gianni, eso lo sentí una pedrada suya subliminal hacia mí, no. No, yo le digo, yo estoy acostumbrado a hacer estas preguntas y usted me conoce a mí. Programa sabiendo que usted hace preguntas fuertes y no me molesta en ningún momento. Muy bien, gracias. Entonces, mire, primero que todo, mi familia sí trabajó muy duro durante mucho tiempo para construir muchas empresas, pero recuerde que esa empresa me la robó Juan Orlando y que las destruyó, y lo que ha quedado de todo ese esfuerzo pues es una pequeña parte. Entonces eso que usted dice, que la familia Rosenthal tiene grandes fortunas y grandes empresas, eso es el pasado. Ahora ya no es así, y ya no tiene esas grandes empresas ni grandes intereses, porque todo eso fue destruido injustamente por esta Corte Suprema y por Juan Orlando Hernández. Entonces, no prima un interés en mí en ese sentido. Es más, yo a la abogada Odalis Nájera pues la traté por primera vez en una plática así el día que llegó al hotel donde estábamos haciendo las audiencias. Al abogado Nelson Mairena también ese día lo conocí, ni siquiera lo conocía. A Milton Jiménez Puerto, pues sí, por supuesto lo conocí porque fuimos compañeros en el gabinete del último gobierno liberal de Mel Zelaya precisamente. Y a Wagner Vallocillo también lo conocí en la universidad y también estuvo en el gobierno de Mel Zelaya. Entonces, no son magistrados que representen los intereses económicos que ni siquiera existen ya. Y tampoco son personas que las hemos escogido para ir a hacer un interés particular. Lo que nos ha interesado, Renato, y lo que hemos buscado son personas que sean valientes, y yo se los he dicho a ellos a uno claramente, y se los pregunté en la audiencia que nosotros tuvimos, ¿qué va a pasar si quiere ser utilizada la Corte Suprema para repetir lo que ocurrió cuando derogaron el artículo 239 de la Constitución en la Sala Constitucional? ¿Van a estar ustedes dispuestos a objetar eso, a enfrentarlo, a defender la Constitución y a impedir que se expulsen artículos del texto constitucional? Y las personas que escogió la bancada, porque al final la que vota la bancada son personas que se comprometieron con ese tipo de cosas, no con intereses particulares ni con intereses económicos. Muchas gracias. Gianni Rosenthal Hidalgo, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras. Bueno. Sí, definitivamente. Usted es propuesta liberal. Definitivamente el abogado Gianni dice una gran verdad. Yo lo conocí el día que llegué al hotel, a la audiencia, con los 44 diputados, entre suplentes y propietarios. Hasta ese día lo conozco. Y las preguntas no versaron sobre aspectos académicos. Versaron precisamente sobre esos principios y estos postulados filosóficos de los que yo le he venido hablando a lo largo del programa, que son los que inspiran el Partido Liberal de Honduras: la independencia de poderes, la protección de la familia, el Estado como tal, la inversión, oiga bien, la inversión. Todos esos son principios que recoge el Partido Liberal de Honduras, y sobre eso versaron las preguntas, y en base a esas respuestas que nosotras, los 15 que pasamos por ahí, dimos, fue que cada diputado fue haciéndose un criterio sobre cada uno. En mi caso particular, recuerdo que hubo varios diputados, como 9 o 10 en total, que me dijeron: vamos a ver, abogada, convénzanos por qué nosotros debemos votar por usted.
porque y me llamó la atención, porque esos 8 o 10 diputados dijeron, yo no sigo línea de nadie, a mí usted me va a convencer el por qué, nos va a convencer el por qué debemos votar por usted. Y los dejé que hablaran uno a uno. Y cuando ya habían concluido, ok, ahora vienen mis descargos, el por qué ustedes deben votar por mí. Y parte de esos planteamientos que hice, precisamente son esos principios y esos valores de los que yo le he estado manifestando. Y que son los que me han seguido a lo largo de toda mi vida. Y creo que los convencí porque para que hayan votado por mí, entonces fue que se quedaron convencidos. Ahí está el resultado. Así es. Sí. Bueno, muchas gracias, abogada Odalis Nájera. Voy a canalizar las preguntas que el público me está sugiriendo que formule y que están relacionadas con el discurso de Tomás Zambrano ayer, que con la elección de la Corte, sin control alguno para ningún partido, ni para Libre, ni para liberales y nacionalistas, se había impedido que se aplique la agenda del socialismo del siglo XXI, algo así dijo Tomás Zambrano, impedido que se promueva el aborto, se vote a favor del aborto. ¿Qué más habló Zambrano? Que la intención de Libre era derogar las reformas que se hicieron en el artículo 5 constitucional para aprobar las figuras, las consultas sobre cualquier tema de la Constitución de la República, y que la estrategia de Libre era que a través de la Corte Suprema de Justicia se apoyara la constituyente al primero derogar los mecanismos de consultas y la reforma al 5. Algo así resumo lo que dijo Tomás Zambrano. Voy a escuchar los comentarios de los magistrados aquí, uno del Libre, uno del... No, ya voy a terminar con eso. Así es. Pero es que la costumbre, es la historia, Sí, Mario, es la historia. Sí, hay razón. Correcto. Claro, y hay que Ya. romperla. Ay. Ya no. Y la vamos a romper en la medida Claro, que ustedes nos claro, demuestren así es. que no van a defender intereses de partido alguno. Así es. Muchas gracias también a Yanni Rosenthal por comparecer esta mañana en Frente a Frente. Regreso con la respuesta de los abogados, ahora magistrados. Bueno, abogados, porque Claro. esa categoría no la pierden. Bien me lo decía la abogada, me gusta que me digan abogada u Odalis, dice, porque abogada seré toda la vida y magistrada solo por 7 años. Regreso con ellos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Esperamos trabajar con esta nueva corte, embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu. Ya Carlos me envió la frase que pronunció la embajadora Laura Dogu ayer. Dice, el trabajo duro comienza ahora para nuevos magistrados de Corte Suprema de Justicia. Tienen una responsabilidad con el pueblo hondureño que espera una corte que aplique las leyes con igualdad y en beneficio del país, no una que solo beneficie a ciertos individuos o partidos políticos. Ahí está la embajadora con su mensaje en Twitter. Sigamos con los titulares de tunota.com. Es lamentable cómo se realizó elección de la Corte Suprema de Justicia, exmiembro de la Junta Nominadora. ¿Quién es el exmiembro de la Junta Nominadora que dice esto? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No lo muevan así porque nos marea, ¿no? Yulisa, ex miembro de la Junta Nominadora. Sí, una entrevista que concedió en HRN en la mañana y que yo se los había anticipado a ella. Pues estos son los titulares de Tu Nota. Si quieres saber más del contenido de esta noticia, lo invito a entrar a tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Hay mucha gente que teme que el gobierno actual utilice la Corte para avalar una asamblea constituyente. ¿Escucharon el discurso de Tomás Zambrano ayer? ¿Qué tiene alguna valoración el magistrado Mario Díaz? Bueno, yo creo que la gente debe alejar preocupaciones en cuanto a que esta Corte va a resolver sin aplicar la ley al caso concreto. Mire,
yo creo que uno no tiene que tenerle miedo a las palabras, Renato. Uno no tiene que tenerle miedo a las palabras. Yo hace tiempo estoy escuchando constituyente, 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 y yo nunca he visto un proyecto de constituyente. ¿Con esto qué quiero decir? Que si nosotros, o la particular como magistrado, no tengo un proyecto constituyente, ¿qué sentido tiene que yo diga si estoy o no estoy de acuerdo con una constituyente, si no tengo yo claridad en qué es lo que están planteando con esa palabra? Claro, yo sé lo que significa constituyente en otros contextos, pero en el contexto de Honduras no sé lo que significa, porque yo nunca he escuchado ningún proyecto donde diga esto quiero para la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, pronunciarse a favor o en contra sin conocer su contenido, me parece que no es el trabajo de un juez. Un juez se pronuncia sobre cosas concretas, sobre situaciones de carácter concreto que se le presentan para resolverlas. Si las cosas se hacen en el marco legal. Claro, es decir, eso es lo que sucede con el juez. El juez no puede andarse pronunciando sobre cosas que están en nebulosa, que están en el aire, que son hipotéticas. Sí. Ahora, cuando se le presenta el caso en sus manos, tiene que ver qué características legales tiene el asunto que se le presenta y resolver conforme a ley. Entonces, tiene que la gente, es decir, alejar esas preocupaciones porque son temas que no se están discutiendo sobre la base de cuestiones concretas, pues. Mientras sea un discurso, bueno, se quedará en discurso. A favor unos y en contra los otros, porque es prácticamente, así como se plantea en el país, es simplemente un discurso político de A y de B, uno es a favor y otro en contra, pero aquí nunca he visto yo un proyecto que se presente ante una autoridad para llevar a cabo una asamblea constituyente. Entonces, mientras eso no se presente y el juez no pueda verificar qué es lo que hay en ese contenido, en ese plan, en ese proyecto, pues de nada está pronunciarse. ¿Por qué? Porque el juez, digo, está obligado a pronunciarse cuando se le presenta un caso concreto y entonces el juez ve si se atiende a las normas legales o no las atiende. Y en ese momento tendrá que pronunciarse. Pero así como se está planteando como puro lema, como puro discurso, me parece que es más bien inapropiado que uno se pueda pronunciar con una cosa que no se está discutiendo en ningún momento. Muy bien. Y aquí mucha gente teme que se legisle en relación al matrimonio igualitario. Es decir, que se apruebe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso no le corresponde a ellos. Pero, claro, están pensando que si se presenta un recurso en el escenario que el Congreso lo apruebe, ¿cómo reaccionará la Corte? ¿Cómo fallará la Corte? Si a favor del matrimonio igualitario, vamos a otro punto hipotético. Claro. Pero bueno, se lo pregunto como el público sugiere, que se lo pregunte a los magistrados, se lo pregunto a la magistrada Odalis Nájera. Iniciamos hablando, se recuerda, Renato, que la norma jurídica no se puede analizar ni ver de manera aislada, sin obviar el contexto social. Con acertado criterio, usted manifiesta que no es competencia nuestra, realmente, legislar, aprobar sobre el matrimonio igualitario. En el caso hipotético que usted señala, supóngase que hubiese una aprobación a esa reforma que tipifica la Constitución de la República y que viniese un sector X, cualquiera que sea, a interponer recursos, pues evidentemente, como bien lo dijo Mario, habrá que analizar ese caso concreto, no solamente a la luz del derecho interno, sino que también a la luz del derecho de convencionalidad, del derecho internacional. Y hacer esos análisis y esos juicios de valor para entonces decidir. La gran pregunta es, ¿está Honduras socialmente preparada para este tipo de reformas? Ciertamente el Poder Judicial es jurídico, pero es social. Y cualquier reforma que se haga de esa naturaleza, sabemos que este no es un artículo pétreo que se puede solicitar, habrá que hacer las consultas. Por eso es que es tan importante dejar plasmado y evitar que ese artículo 5 que usted señalaba, que no se derogue ese artículo 5.
porque es el mecanismo que se tiene para escuchar la voz del pueblo. No sé si satisfago su respuesta. Y la satisfizo, pero más allá de lo que yo esperaba, porque en el fondo, siguiendo esa doctrina liberal, usted se ha pronunciado, qué bueno que la Constitución mantenga el artículo 5 con la reforma, de que cualquier cosa que se pretenda hacer en el país, hasta con los pétreos, primero se le consulte al pueblo. Así es. Primero se le consulte a la gente y que la gente determine, ¿queremos constituyente? ¿Sí o no? ¿Queremos una nueva constitución? ¿Sí o no? ¿Queremos reformar el artículo que impide la extradición? ¿Sí o no? ¿Cuál es el otro artículo polémico? ¿Queremos la reelección? La reelección. ¿Queremos reelección presidencial? ¿Sí o no? Si es sí, ¿cómo? ¿Alterna o continua? ¿Matrimonio igualitario? Matrimonio igualitario, correcto. Que se le consulte al pueblo. Que estas cosas se hagan vía consulta. Con transparencia. Que no se utilice a la Corte Suprema para asuntos estrictamente legislativos. Así es. Bueno, si dado el caso, se hacen estas cosas sin consultar al pueblo, por sin ejemplo. consultar al pueblo y vienen y se presentan recursos, ahí están los magistrados para resolver conforme a la Constitución y las leyes. Claro. Exactamente. Porque el la caso Corte concreto. Suprema, a través de la Sala Constitucional, es el intérprete último Así es, el caso de concreto. la Constitución. Miren que lo tienen bien claro los magistrados presentes. El último intérprete de la Constitución de la República es la Corte Suprema de Justicia. Pausa y volvemos. Redes Sociales es presentado por la Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Espero que lleguen con la batería bien cargada, dice Eduardo Villa, porque tengo mi caso en la Corte de Apelaciones en materia laboral y no han podido resolver. Espero puedan resolver todos estos casos para que de una vez poder recibir mis derechos adquiridos. Caso laboral. Y este caso va para la sala de... ¿Laboral? La sala de Roy Pineda, de Ani Bustillo y de Odalis Aleida Nájera. Así es. Correcto. Tenemos nueva corte, pero va a ser lo mismo como la otra. Fueron puestos por políticos y les van a servir a los políticos. Que no vengan con pajas, van a servir a los políticos. Bueno, lo está afirmando. Bueno, pues, ese es el desafío que tienen los magistrados de demostrar que van a primar el deber de ingratitud. Consulte sobre los casos de Cookie Mejía, cómo se resolverán, dado que darán resolución el 21 de febrero. La lógica me dice que ni siquiera han llegado a la Corte, a sus oficinas nuevas. Tienen que ver qué está pasando en los casos. Y la extradición está en la agenda de la nueva Corte Suprema de Justicia. Bueno, si alguien deroga, si tienen todos los votos, los 86 para derogar la extradición, y alguien presenta alguno o varios recursos de amparo contra lo que hizo el Congreso, ¿qué sucede, Mario? Si el Congreso deroga el artículo de la extradición, sí, tiene derecho a... Hay convenios internacionales desde Es decir, es que, 1914. mire, hay un problema en este tipo de cosas. La extradición está contenida en convenios internacionales de los que uno forma parte, por ejemplo la Convención de Palermo, Sí. contempla extradición, y otras. Es decir, más bien lo que tiene que hacer Honduras es regular debidamente el proceso de extradición. Sí. Porque independientemente de que estuviera o no contenido en la Constitución, hay convenios internacionales que obligan a Honduras a conceder la extradición en casos concretos. Muy bien. ¿Verdad? Porque somos suscriptores de convenios internacionales. Bueno, respuesta clara. Así es. Muchas gracias a Burger King, porque Burger King comprendió que no han cenado, mucho menos desayunado, y que se vinieron directamente del Congreso. Ella solo se fue a cambiar, y Mario no sé qué, a cambiarse Ni también. Ni se cambió Mario y se vino para aquí. Lo menos que podríamos hacer es ofrecerles un desayuno, y nada mejor que el desayuno de Burger. Ok, sírvame un cafecito.
Y miren qué bonito se sirven estos cafés de Dunkin'. Paquete de café. Yo se lo pago. Gracias, abogada. Ok. ¿Vamos a probarlo? Sabroso. Sí. Muy sabroso. Sí, cae bien a esta hora de la mañana. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Bueno, les quiero decir algo, que ellos ya tienen un proyecto La ley de extradición. para enviarlo al Congreso Nacional, que estos aprueben una ley de extradición y no estar bajo ese auto acordado. Así es, ¿verdad, Así es, Mario? Sí. así es. Bueno, son las 8:59. Buen provecho Gracias, Y éxitos. Renato. Y Gracias, éxitos. Renato. Muchísimas gracias. y éxito. Gracias. Gracias por su deferencia. Muy Gracias, bien. Y habernos gracias invitado. por la invitación. A todos, buenos días.